Hoy queremos responder a una pregunta. ¿Los justos del Antiguo Testamento también resucitarán en el arrebatamiento de la iglesia? Es importante que nosotros podamos leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 que dice: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Podemos ver en este versículo que nos habla que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y dónde está la duda y la controversia en cuanto a los santos y justos del Antiguo Testamento? La controversia está en que cuando ellos estuvieron sobre la tierra, aún no se manifestaba el Mesías. Es decir, que ellos no pudieron conocer al Señor Jesucristo de manera personal y aceptarlo como su Señor y Salvador. Y todos sabemos que nadie viene al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Por tanto, ahí está la duda que hoy vamos a aclarar a través de la palabra del Señor. Y rápidamente nos vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 9 y 10, que dice lo siguiente: Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nos habla que cuando el Señor Jesucristo muere, Él desciende a las partes más bajas de la tierra. El otro versículo que nos habla acerca de este mismo evento es 1 de Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19, que dice lo siguiente: Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y en esta parte es la parte que yo quiero centrarme en la explicación del día de hoy. Cuando el Señor Jesucristo muere, Él mismo dijo que estaría por 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, como Jonás estuvo por 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40, y el Señor dice: Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Justamente esos 3 días y 3 noches es el tiempo que el Señor Jesucristo tardó en resucitar. La pregunta es: ¿dónde estuvo el Señor Jesucristo durante esos 3 días y 3 noches antes de resucitar? Para que nosotros podamos responder a esta pregunta, es necesario leer el libro de Lucas capítulo 16, versículo 22 y 23, que dice: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vemos que en las partes más bajas de la tierra, en el centro de la tierra, como lo llama la palabra del Señor, habían 2 lugares. Uno era el seno de Abraham y el otro era el infierno. El seno de Abraham era el lugar donde estaban los justos del Antiguo Testamento. Es decir, que ellos estaban en ese lugar como un lugar de reposo y no como un lugar de condenación. Porque vemos que para todos los creyentes su lugar final es el cielo y no ningún lugar de tormento. A diferencia de las personas que estaban en el infierno, ellos ya no tenían salvación alguna, porque ellos ya habían sido condenados por sus delitos y pecados, y aún esa misma gente hasta el día de hoy siguen siendo condenadas por sus delitos y pecados. Entonces nos hacemos la pregunta: cuando el Señor Jesucristo desciende a las partes más bajas de la tierra, nos dice el libro de Efesios y el libro de Pedro que el Señor Jesucristo fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son considerados los espíritus encarcelados? Los que están en el infierno y los que están en el seno de Abraham. Porque los que están en el infierno no pueden salir de ese lugar y están día y noche siendo atormentados. Y los que están en el seno de Abraham, ese no es su lugar final, porque su lugar final para ellos, según la promesa de Dios, era el cielo. Pero ¿por qué estaban en ese lugar? Justamente porque ellos murieron esperando la promesa, y la promesa era nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando el Señor Jesucristo desciende a las partes más bajas de la tierra,
Él desciende a predicar, pero desciende a predicar no a los que estaban en el infierno, quizá ellos también escucharon, pero el Señor bajó a predicar para los justos del Antiguo Testamento, porque ellos murieron esperando la promesa y la promesa fue a ellos. Y cuando la promesa fue, ellos aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Luego de haber muerto en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo va por aquellas personas, por aquellos santos que fueron guardados irreprensibles en toda la etapa del Antiguo Testamento. Vemos nosotros, hermanos, que no hay otro medio para que nosotros podamos ser salvos. No hay otro medio para que nosotros podamos ir al cielo. Los santos del Antiguo Testamento no pudieron ir al cielo porque no habían reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que ni ellos con sus justicias pudieron entrar al cielo. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hay otro medio para entrar al cielo sino por el Señor Jesucristo. Hoy en día hay una secta llamada los Testigos de Jehová. Ellos enseñan que la salvación viene del Padre y que el Hijo, hablando del Señor Jesucristo, es un hombre común y corriente, es un profeta, que Él no perdona pecados. Pero sin embargo, hermanos, esto contradice la Biblia, porque no basta con hacer buenas obras, no basta con tratar de hacer las cosas bien. Hermanos, la Biblia dice que nosotros somos salvos por fe y fe en el Señor Jesucristo. Creer que Él murió y resucitó y que también Él nos quiere dar vida eterna. Por tanto, hermanos, vemos que los justos del Antiguo Testamento también estarán con nosotros en el arrebatamiento de la iglesia, porque ellos han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y hoy el seno de Abraham está vacío, porque luego de la muerte del Señor Jesucristo y de haberlo reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ellos están en un lugar de reposo en el cielo. Y ese mismo lugar de reposo en el cielo ha sido preparado para cada santo de la época de la iglesia que está siendo guardado irreprensible y que será resucitado en el día del arrebatamiento. Y nosotros, hermanos, los que aún vivimos, también seremos llevados con ellos, con el Señor en las nubes.